Esta es la nota, no le bajó. Bueno, hay que consulta, ¿verdad? ¿La octava después mañana? ¿De qué? ¿Del parcial? De arquitectura capaz que haya quiz esta semana. ¿De qué? De arquitectura. No sé. Ya sabemos que son. Ya estamos demasiado tristes. Bueno, entonces le da buenas notas en el parcial y después lo tengo que... Claro, sí. Y dice este quiz el 90% de la nota del parcial. ¿Cómo? Ok. Dale. Bueno, pasa lo que la pasa. Pues vamos a repasar un poquito algunos conceptos claves de la clase pasada. Buen día, buen lunes. Buen inicio de semana. ¿Está grabando? Estoy grabando. Sí. ¿Se está escuchando bien? ¿Se está viendo todo bien? Más allá de la mala nota que han tenido el fin de semana, menos mal que no fui yo. Así que conmigo todavía sigue bien, digamos, por eso tenemos buena concurrencia. Todavía me quieren, un poquito. ¿Qué vimos la clase pasada? Vimos bastantes cosas que no me entraban en una diapositiva, hice dos, digamos, varios conceptos clave. Primero vimos qué es la memory wall. El golpazo que se dieron de la brecha que hay entre la performance de los procesadores y la performance de memoria principal. Y eso resulta que es un gran limitante para arquitectura de computadoras porque resulta que nos habíamos puesto un montón de técnicas para mejorar el paralelismo a nivel de instrucción y hacer que el CPI sea lo más bajo posible para después perder un montón de ciclos esperando un acceso a memoria. Y cuando hablo de un montón grande, digamos. Entonces el tema es que los fallos de memoria tienen un gran impacto en el CPI promedio. Entonces hay que buscar la manera de solucionarlo. La manera de solucionarlo, bueno, la fórmula es la misma que veníamos viendo antes. El CPI es lo que teníamos como ideal más las paradas por instrucción por culpa de la memoria. ¿Cuántas burbujas hay que parar por culpa de la memoria? ¿Cómo solucionamos esa brecha? Gracias a las memorias caché. Las memorias caché son memorias que son caras, consumen mucha energía, pero son necesarias. Son imprescindibles, dice ahí. Porque si no fuera por esas memorias que son rápidas, las performance de las computadoras no podrían jugar al Elden Ring, ni al Fortnite, ni a ninguno de los últimos juegos de los últimos 25 años de manera fluida, si no fuera por los caches. Entonces, pero no son solamente los caches en sí, sino que es toda una cuestión que es la jerarquía de memorias. Varios niveles de caché, cuanto más cerca del procesador son más rápidos y más chicos, cuanto más lejos son más baratos, más lentos y más grandes. ¿Estamos? La idea es brindar la ilusión de que la memoria es rápida, grande y barata, cosa que no existe. La idea, o sea, la jerarquía de memoria se basa en el principio de localidad espacial y temporal, el principio de localidad de referencia. Y entre distintos niveles de la jerarquía, las transferencias siempre se hacen de a bloques. El bloque es la unidad mínima de transferencia. ¿Preguntas hasta aquí? Buenísimo. ¿Qué más vimos? Vimos terminologías, vimos que es un acierto, que es un hit, que es un fallo, que es el tiempo de acierto, que es fundamental, que es la tasa de fallos, que es fundamental. Y vimos también que es la penalidad en caso de fallos, que es el tiempo de acierto, el tiempo que tarda en la jerarquía de memorias en devolver un dato en un determinado nivel. Si yo pido un dato a ese nivel y el dato está, el tiempo en que me lo devuelve es un tiempo de acierto. ¿Qué es una tasa de fallos? La cantidad de accesos a memoria en un determinado nivel en los cuales el dato no está dividido en la cantidad total de accesos a memoria de ese nivel. ¿Y qué es la penalidad en caso de fallos? Cuando yo voy a buscar un dato y no está, tengo que traerlo del nivel siguiente. Entonces, ¿cuánto me cuesta traerlo del nivel siguiente? Es la penalidad de fallos de ese nivel. ¿Estamos? Si no lo tiene ese nivel, sería sumando a... Exactamente, se busca el siguiente, y a la larga lo que va a haber en un nivel es cuánto demora. Quizás a veces veas que, no ha demorado tanto, y otras veces, demora un montón. Pero vos vas a ver cuánto demora. ¿Estamos?
La idea clave, la jerarquía funciona porque se supone que el tiempo de acierto es menor o mucho menor que la penalidad en caso de fallo. ¿Tá? Porque eso depende del tiempo de acierto del nivel siguiente. O si falla el nivel siguiente. O si falla el nivel siguiente también. Ahora, ¿cómo empieza un diseño de una jerarquía de memoria? Con una traza de memoria. ¿Qué era una traza de memoria? Que es lo que preguntaba Brian recién. Es un archivo de texto, básicamente, en el cual se tiene la secuencia de accesos a memoria. ¿Tá? Y los accesos a memoria, para cada acceso se dice el tipo de acceso y la dirección de acceso. ¿Tá? El tipo de acceso puede ser para fetch, lectura de datos o escritura de datos. Y la dirección es la dirección a la que accede. No, es un archivo de una secuencia, el resultado de una simulación. ¿Estamos? Vos a medida que vas ejecutando en el simulador paso a paso, ¿te acordás cuando hacían el Venus paso a paso? Vos podés decir, bueno, a ver, acá, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo un acceso a memoria a la dirección tanto. Entonces anotás, acceso a memoria a la dirección tanto. Después, ¿qué estás haciendo? Ah, tengo una instrucción load, era una instrucción load. Va a ser un acceso a memoria de datos a la dirección tanto. Acceso a datos a la dirección tanto. Lo vas generando así. Exactamente. Cada instrucción del código te va generando 1 o 2 entradas en la traza de memoria. ¿Está claro? Después vimos que lo que es necesario es de alguna manera alguna función de mapeo que me diga las direcciones de memoria a qué bloques de calle van. ¿Por qué? Porque la memoria asumimos que es una memoria mucho más grande y el cache es una memoria mucho más pequeña. Entonces va a haber muchas direcciones de memoria que van a parar al mismo bloque de caché. ¿Estamos? Entonces es necesaria de algún modo una función que nos mapee esas múltiples direcciones de memoria en los poquitos bloques de caché. Y a su vez cómo identificarlo también para ver si después tenemos un acierto. Y vimos la primera organización de caché, que se conoce como un caché de mapeo directo, en el cual esa función de mapeo es simple. Se utiliza con un índice, que son los bits menos significativos de la dirección. ¿Tá? Y el resto de la dirección se usa como etiqueta. Entonces la combinación entre el índice y la etiqueta, que me da toda la dirección, me identifica unívocamente a cada bloque y me permite que no haya dos bloques, o sea que se confundan dos bloques. ¿Estamos? ¿Y qué más vimos? Vimos cómo que a la larga la dirección la descomponíamos en campos, un campo índice y un campo etiqueta, y de esa manera vimos un ejemplo en el cual decíamos, bueno, accedemos a la dirección 22, entonces la pasábamos a binario, la descomponíamos, veíamos a qué bloque correspondía, íbamos viendo si teníamos acierto y fallos con esa mecánica. ¿Se acuerdan del ejemplo? ¿Alguna duda? Excelente. El ejemplo terminaba con que, unas conclusiones del ejemplo, decía que había muchos fallos, que a veces había unas direcciones que iban a parar al mismo lugar, entonces que cuando yo tenía una y accedía a la otra, la sacaba a la que tenía, pero si después la tenía que volver a acceder, la sacaba a esta otra. Y terminaba con que también era un ejemplo bastante simplificado, porque teníamos direcciones chicas, un caché muy chiquito, con 8 bloques, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, sí, ya habíamos visto que tenía algo de localidad temporal. Sí. Espacial, No habíamos visto lo que era espacial. No tenía lo que era espacial. La idea es que hoy vamos a tratar de ver cómo mejoramos, cómo hacemos más complejo ese ejemplo de 3 puntos, de 3 maneras diferentes. La primera de ellas es descartar algunas simplificaciones que hicimos. ¿Estamos? Y vamos a ver un ejemplo un poquito más real. ¿Qué quiere decir esto? Lo primero que vimos nosotros es que nosotros manejábamos direcciones que eran chiquititas. ¿Se acuerdan? 22, 16, 18, 26. ¿Se acuerdan? Entonces, nosotros cuando las teníamos que pasar al binario utilizábamos 5 bits. Y ahí descomponíamos los 3 bits menos significativos para el índice y los 2 bits que nos quedaban restantes para la etiqueta. Pero sin embargo, en una dirección de memoria, cuando ustedes tenían en lisa
de RISC-V y hacía una instrucción load, la instrucción load, ¿cuánto eran las direcciones de memoria? De 32 bits. ¿Estamos? Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo tengo dirección de memoria de 32 bits? ¿Qué es lo que va a cambiar de esa separación entre índice y etiqueta? ¿El índice de qué depende? El índice depende Más o menos. del tamaño del caché. Dice Agustín, el índice depende del tamaño del caché. Casi. El índice era de 3 bits, ¿se acuerdan? ¿Por qué era de 3 bits el índice? Tenía para guardar. Porque tenía ¿qué? Para guardar 8 bloques. Porque tenía 8 bloques. Entonces no depende del tamaño del caché, depende de la cantidad de bloques. ¿Estamos? Tenía 8 bloques, entonces necesitaba 3 bits para índice. Y el resto era para etiqueta. Si yo tengo 32 bits, ¿qué va a pasar con el índice? Se mantiene igual. Se mantendría igual. ¿Y qué es lo que se hace más grande? La cantidad del tag. La etiqueta. ¿Estamos? Cuanto más grande es la dirección, solamente lo que se mantiene como índice y todas esas cosas depende de la estructura del caché. Pero la etiqueta son todos los bits que quedan. Entonces, cuando tenemos que guardar el estado, que era el bit de validez, y la etiqueta, antes guardábamos 3 bits. Bueno, ahora guardaremos uno del bit de validez y todos los que sean necesarios para etiqueta. O sea, seguiríamos con 3 de índice. En nuestro ejemplo, sí. Ya te lo voy a cambiar en el resto de la diapositiva. Sí. Palabras. Si trabajáis con palabras, también vamos a ver ahora. ¿Estamos? Pero en principio, lo primero es, cuando las direcciones son más grandes, la etiqueta es más grande. ¿Estamos? Lo que dice Matías es una simplificación. Lo que dice Brian es otra simplificación. Y además está el problema de la localidad espacial. De uno lo mismo te cambia. Otra simplificación que habíamos hecho es que cada bloque almacenaba un byte. ¿Se acuerdan? Entonces, nosotros accedemos con una dirección a un byte de memoria. ¿Y qué pasa en realidad? Normalmente los bloques no almacenan bytes, almacenan palabras. ¿Por qué? Porque entre paréntesis, cuando uno quiere acceder a la instrucción load word, la instrucción load word trae una palabra de 32 bits. ¿Se acuerdan? Bien. Entonces, la memoria es direccionable a byte. Se la puede direccionar a byte porque ustedes pueden querer hacer un load byte, pero normalmente las direcciones de memoria buscan traer una palabra, por lo menos. ¿Qué es lo que me cambia eso? Que las palabras son normalmente de 4 bytes, pueden ser de otros tamaños, pueden ser palabras de 16 bits o palabras de 64 bits también. Eso no es fijo. Pero de algún modo eso va a influir en el diseño del caché. ¿Por qué? Porque hace que los bits menos significativos de la dirección, ¿sabes? En realidad ya no son los que se usan para el índice, sino que se usan para identificar un offset de byte, porque dependen de cuántos bytes tenga la palabra. Entonces, si las palabras son de 4 bytes, yo voy a necesitar 2 bits para poder identificar qué byte dentro de la palabra estaría accediendo. ¿Me siguen? Más o menos. Ya después van a ver un dibujito. Después hay un dibujito. Eso sería para direccionar un byte dentro de la palabra. Exactamente. Guardarlo en el caché, porque en este caso, seguiríamos, ya no podemos poner 0, 1, 2, 3, 4, unas 4 direcciones. Exactamente. Exactamente, no solamente pares, múltiplo de 4. Por eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El índice van a pasar a ser los bits menos significativos, pero sin contar ese offset de byte. Entonces, lo que yo le estoy diciendo ahí es que inicialmente teníamos una dirección. Y esa dirección la decomponíamos en dos. Teníamos etiqueta e índice. ¿De acuerdo? Después cambio la cosa. Y ahora les estoy diciendo que en realidad esto se va a descomponer en 3. Va a ser acá un offset de byte, el índice y la etiqueta. Profe, Sí. en vez de considerar nosotros como un
la misma palabra, seguimos considerando un byte, pero ahora lo podemos... Exactamente, porque la memoria sigue siendo direccionable de byte. O sea, por más que las palabras sean, supongamos, la palabra o las direcciones de memoria ahora van a ser 100, 104, 108, porque accedemos a palabras. ¿Estamos? Pero ustedes pueden querer acceder a la dirección de memoria 103. ¿Estamos? Existe. Entonces, la dirección de memoria tiene que permitir eso, pero vos vas a manejar la 103, va a ser el tercer byte de la palabra 100. O de la palabra que está en la dirección 100. Entonces, ahí, cuando yo traigo, solo traigo ese byte. Ya vamos a ver, pero normalmente vas a traer la palabra entera. Vas a traer la palabra que está en la dirección de memoria 100 y después vas a filtrar y vas a sacar solamente el byte que vos querés. ¿Y por qué se tiene que almacenar ahí adentro del offset No byte? se almacena, esa es la dirección. Claro, pero ¿por qué tengo el campo offset byte y eso no se lo maneja separado? Porque en realidad vos no sabés, o vos, tu jerarquía de memoria no siempre sabe cuál es el tamaño de la palabra. Vos podés tener distintos esquemas con distintos tamaños de palabras. Entonces siempre tenés que dejar por las dudas, si las palabras son de tanto, entonces hago tal cosa. ¿Me siguen? Más o menos. Vamos a ver ejemplos, todo lo demás. Y además, la tercera simplificación que rompemos es que hemos considerado un caché chiquito de 8 bloques. Y con un caché de 8 bloques, los cálculos se hacen fáciles, las ubicaciones se hacen fáciles. Pero normalmente los cachés tienen más bloques. Entonces, con esa nueva, con el offset, ya tendríamos bloques de 4 bloques. Bloques de 4 bytes. O sea, ahora va a ser un mismo bloque, pero cada bloque va a tener 4 bytes. Entonces vamos con el ejemplo. Y acá son varias preguntas para que piensen. Vamos a ver si están más o menos despiertos o sigue siendo temprano del lunes. Supongamos ahora que, es más, voy a hacer de vuelta el dibujito. Ustedes recuerden, antes tenían una cosa así, era el caché. Tenía 8 entradas y esto era un byte. ¿Se acuerdan? Bueno, ahora imagínense que tienen un caché. Vamos a poner, bueno, no hace falta. Vamos a tener un caché que tiene 1024 bloques. Vamos a poner para que vean. Tiene 1024 bloques, o sea, tener 1024 filas. Cada bloque es de 4 bytes, o sea, el ancho ese es de 4 en vez de 1, y que es accedido por direcciones de 32 bits. Ahí estamos rompiendo las 3 simplificaciones y estamos haciendo algo un poco más real. ¿Estamos? Primera pregunta. ¿Qué tamaño tiene el caché? 4 kilobytes, dice Brian. ¿Por qué? Porque multiplicamos la cantidad de bloques por 4 bytes, que sería la palabra. Exactamente. Gracias, Benjamín. Exactamente. El tamaño del caché viene dado por cuánto es el tamaño del caché en mapeo directo, es cuántos bloques tiene multiplicado por el ancho de cada bloque. ¿Estamos? La parte del estado, que son la etiqueta, bit de validez, todas esas cosas, suma tamaño del caché, pero no se considera la parte de datos. Entonces el caché es un caché de 4 kilobytes. ¿Está claro eso para todo el mundo? ¿Más o menos? Sí. Bien. Segunda pregunta. ¿Cuántos bits voy a necesitar para el índice? Considerando el nuevo formato. ¿Cuántos bits voy a necesitar para el índice? No, pero es que digamos vos tenés el offset y vos te interesa. Pero el offset es parte del índice, ¿no? No, no es parte del índice. ¿Cuántos bits voy a necesitar para el índice? 10 dicen la mayoría. Sería
El índice está determinado por cuántos bloques tengo. ¿Cuántos bloques tengo? 1024. Entonces, con el índice yo tengo que poder identificar un bloque. Entonces necesito 10 bits para el índice. ¿Vamos bien? Siguiente pregunta. ¿Cuántos bits va a tener la etiqueta? 20. ¿Por qué 20? Porque son 2 para el offline. Bien, porque acá la respuesta, yo esperaba que me digan 22, que son los 32 de la dirección menos 10 del índice. Pero evidentemente han quedado choqueados por el byte de offset y se lo acuerdan. Entonces, el tamaño de la etiqueta es el tamaño total de la dirección, la cantidad de bits total de la dirección, menos el índice, menos el byte de offset, que como los bloques son de 4 bytes, necesito 2 bits para direccionar el offset de byte. ¿Estamos? Entonces las etiquetas pasan a ser de 20 bits. ¿Se acuerdan que antes teníamos 2 bits? Bueno, van a ser 20. Pero la idea es la misma. ¿Estamos? Y ahora la última pregunta es, ¿cómo se accede? ¿Cómo es el mecanismo de acceder a este caché y determinar si es un acierto? O sea, el ejemplo que vimos con el dibujito que acceda a la palabra 22. Bueno, la palabra 22 va a parar acá. Entonces el bit de validez no está activo, entonces tengo un fallo. Y después vengo y pongo la palabra 22 aquí. ¿Se acuerdan? Ese ejemplo. ¿Cómo se hace en este? Idéntico, pero se ve una comparación terminal de offline. Casi. Es idéntico. Es idéntico. Lo única diferencia es que es más grande. Y ver una cosa así, ya tiene un dibujito más bonito. Bueno, para mí un poco más bonito. ¿Qué es lo que vemos acá? Primero, arriba es la dirección. Eso no es un registro. Eso es cómo sale la dirección. Fíjense que la dirección de 32 bits, lo ven arriba los 32 bits, se divide en la etiqueta de 20 bits, el índice de 10 y el byte offset, en el mismo ejemplo que vimos acá. Y yo tengo acá mi bloquecito que es más o menos parecido a lo que teníamos, pero que tiene 1024 bloques y donde cada bloque ahora no es de 8 bits, sino que es de 32 bits, o sea, de 4 bytes. ¿Estamos bien? Entonces, ¿cómo se accede? Primero es, obtengo el índice de la dirección y con el índice obtengo un bloque. Siempre. ¿Estamos? Ahora, con ese bloque, lo primero que hago es fijarme el bit de validez y miro la etiqueta que está guardada. Si la etiqueta que está guardada la comparo con la etiqueta que viene de la dirección y si son iguales y además tengo el bit de validez activo, entonces tengo un acierto. Y si tengo un acierto, lo que hago es pasar los 32 bits, que es el contenido del bloque, se lo paso al procesador. Muchas gracias. O sea que entonces el offset ya lo utilizaríamos en otra lógica para elegir el byte. Claro, el offset, fíjate que no lo utilizás, porque ahora vos le pasás la palabra. ¿Estamos? Vos le pasás tu bloque. Lo que pasa es que tu bloque ahora es más grande. ¿Entendés? No elegís nada, pero vos siempre pasás entero. Vos le pasás la palabra que estás buscando. ¿Se entiende? Entonces, fíjense. Lo primero es lo que dije recién. Dada la dirección, se la descompone y se obtiene el índice. Con el índice se selecciona. Fíjense que no es que hay una entrada. Antes habíamos puesto la tablita, habíamos puesto el numerito, pero en realidad no hace falta la tabla, sino que directamente con el índice se selecciona un bloque, se compara la etiqueta, se compara el bit de validez, y si si las etiquetas son iguales, el bit de validez está activo, entonces el acceso es un acierto y el dato que está en la parte de data del bloque se pasa al procesador. La mecánica es la misma que hemos visto en el ejemplo, solamente cambia que es más grande. Sí. Entonces, el tamaño del caché correspondería únicamente a la columna de data.
Sí, los tamaños, cuando ustedes dicen, salió un nuevo procesador que tiene 32 megas de caché, son de datos. Toda la parte, pero vos que sabés arquitectura de computadora, vos deberías saber que en realidad el tamaño es más grande. ¿Vamos? Lo que pasa es que la otra parte son los accesorios necesarios para que funcione ese caché. Pero los 32 megas son de datos. O sea, tenemos que contemplar también lo que quería. Claro, en la realidad todo esto ocupa espacio. Entonces este caché que era de 4K va a ser de 4K y va a ser un poquito más. ¿Cuánto más? A ver si a alguno se le ocurre. Más 20, más. ¿Cuánto de validez consideramos? Un bit. El bit de validez siempre es uno solo. Fíjense que son 21 bits más por cada bloque. Entonces van a tener 21 bits por un K, van a ser 21K bits. Y eso de alguna manera pasarlo. O sea que va a ser sumado de los datos, por supuesto. Comercialmente se retiran los 4K, ¿no? Comercialmente siempre es la parte de datos. ¿Más preguntas? Bueno, ya hemos roto una simplificación, ya no son cachés chiquititos de juguete como ese, ya son un poco más reales, un poquito más reales. Sí. Entonces, ¿siempre acierta el índice? No, o sea, el índice siempre te va a elegir un bloque, eso seguro. Ahora, si en ese bloque tenés el dato que buscas o no, eso ya depende de los accesos, depende de qué es lo que tengas guardado. No puedes elegir mal el índice, o sea, el índice, vos de la dirección sacás los bits necesarios para el índice y con eso seleccionas un bloque. Esa es tu función de mapeo. No puedes elegir mal. Depende de la dirección. ¿Alguna otra pregunta? No me quedó claro por qué no se usan los 2 bits de unidad significativos para la dirección. Porque con ese offset de byte, vos imaginate que vos estás accediendo de vuelta a una dirección de memoria 100. Vos en esa dirección de memoria 100 o 1000, suponete, vas a tener una palabra. Pero en realidad la palabra va a ser de 4 bytes. O sea, vos vas a tener en realidad las posiciones de memoria 1000, 1001, 1002 y 1003. Pero vos cuando accedas a la 1000 vas a traer los 4 bytes. Porque estos son 32 bits, 4 bytes. Entonces, si quisiera podría poner la etiqueta con esos bits también, pero sería redundante. la etiqueta la vas a poner con los restantes. ¿No? Porque lo que pasa es que vos tenés que tener tu ancho del bloque acá. Entonces eso los despreciás de los bits menos significativos y a partir de ahí tomás el índice. El índice en realidad sería de 0, 2, 4, o sea, no, 0, 4, 8, 16, así, hasta el 4, en vez de 0, 1, 2, 3. Y el offset es el que me daría el otro 4. Pues sí, o sea, si haces esto como que esto fuera, en vez de una cuestión de a 4 bytes de ancho, lo haces como si fuera todo lineal, sí, el índice te iría saltando de 0, 4, 8, 12. Todo depende ya cómo organices esta estructura. ¿Entienden lo que me acaba de preguntar Matías? Más o menos. Me dice, en realidad, vos esta, que son de 32 bits, vos en realidad no la vas a tener de 32 bits, sino que lo vas a tener organizado vertical. Vas a tener 8, 8, 8 y 8. Entonces el índice, lo que va a hacer, digamos, o sea, esto va a ser, te va a ir saltando de, no voy a tener el bloque 1, no va a ser un 1, sino que va a ser un 0, 4, 8, 12, 16, te va a ir saltando de 4 en 4. Pero eso depende de cómo organicen físicamente ya el caché. A la larga es lo mismo, vos vas a tener esos 10 bits para seleccionar el bloque número 1021. ¿Te entendió? O sea que, por así decirlo, yo sé que son direccionales normales. Sí. Pero en este caso ya sería direccional ya parado. Exactamente. Exactamente. El índice 1 en realidad me estaría representando la palabra 4. Es que lo que pasa es que el índice 1, o sea, te va a representar el bloque 1 de caché.
Que estaría mapeado la dirección 100. que estaría mapeado, O sea, al bloque que tenga la parte baja de 100 y para que sea claro, o sea, en realidad lo agarramos con el índice 0, para agarrar el bloque 0. El primer bloque, entonces la dirección de memoria 1000 se va a mapear ahí. Pero tengan en cuenta que la 2000 también, la 3000 también, etcétera, etcétera. Van a ser varias palabras que van a tener una dirección que se mapea en ese bloque. Sí, Max. La parte en la que se dice el byte, lo haría el procesador. Lo haría el procesador. Ahora estamos hablando del jerarquía de memoria y le entrega el dato, le entrega la palabra. ¿Estamos? Bueno, ahora lo voy a complicar más todavía. Así que espero que más o menos vaya. Porque en realidad los bloques tampoco son de 4 bytes. Tampoco son de una palabra. ¿Por qué? En el ejemplo anterior el bloque tenía una palabra de 4 bytes, pero no se aprovecha la localidad espacial. Porque no estamos aprovechando la localidad espacial si tenemos, o sea, cuando nosotros tenemos un vector, por ejemplo, un vector de enteros, los enteros son de 32 bits, entonces vamos a almacenar un valor en cada bloque, ¿no? Y no vamos a almacenar localidad espacial, seguimos teniendo un solo dato en cada bloque. Entonces, en realidad, los bloques son más grandes. ¿Para qué? Para aprovechar la localidad espacial. Del hecho de que cuando yo accedo a un dato, una palabra, yo espero acceder a las palabras vecinas. ¿Qué van a hacer de 12 y voy a traer el siguiente y el anterior lo traigo? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es, cuando uno va a acceder a un bloque, va a buscar una dirección de memoria para buscar una palabra, dice, esta palabra corresponde a tal bloque. En realidad, no traigo esa palabra. Traigo esa palabra y otras palabras más también. Ahora, sería manteniendo, digamos, la misma formato de tabla, teniendo un campo de datos más grande. ¿Cómo? O sea, lo que pregunto es, traigo varios y Sí. inserto varios con Varias palabras en el mismo bloque. campo de datos. Sí. En vez de 32, 64. Exactamente. Entonces, lo que me plantea Agustín acá es, supongamos que quiero traer 2 bloques, 2 palabras por bloque. ¿Estamos? Entonces, si yo antes tenía mi bloque de datos, ¿dónde está acá? Era de 4 bytes, ahora mi bloque de datos va a ser de 8 bytes. Por ahí va. Entonces lo primero es, ¿qué es lo que me cambia esto? Mi parte de datos va a ser más grande, porque yo voy a almacenar más palabras. ¿Está claro? Profe, pero o sea, tenemos que poder almacenar la memoria consecutiva de la Sí. Pero no lo estamos haciendo ahora. No lo estás haciendo ahora. Vos estás trayendo una y lo estás guardando en un bloque. Pero Si después accedes a la siguiente va a ir a parar al bloque de abajo. Sí. Si después accedo, Claro. ese mismo acceso ya podría... Exactamente. ¿Entienden lo que acaba de preguntar Brian? Lo que acaba de preguntar Brian es la clave del caché. Supongamos que ustedes quieren acceder a 2 palabras consecutivas, la 100 y la 104. ¿Estamos? Entonces ustedes cuando piensen en este caché, o en el que vimos recién, en este. Yo accedo a la palabra 100, a la larga va a parar el primer bloque, tengo un fallo, entonces, listo, voy y traigo a la palabra 100 y la pongo en el caché. Luego accedo a la palabra 104, ¿está en el caché? No. Entonces tengo un fallo que va al bloque siguiente y lo pongo a la palabra 104. Entonces a partir de ahí ya tengo la 100 y la 104 en el caché en 2 bloques diferentes. ¿Estamos claros? Si después vuelvo a acceder a la 100, voy a tener un acierto. Si vuelvo a acceder a la 104, voy a tener un acierto. Ahora, ¿qué pasa si yo en realidad hago este bloque más ancho? Y que almacene 2 palabras. Entonces, cuando ustedes hagan el acceso a la palabra 100, ¿qué va a pasar? Van a traer la 100 y la 104. ¿Se entiende? Entonces, después, cuando quieran acceder a la 104, ¿qué va a pasar?
va a ser un acierto. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que antes tenían 2 fallos, ahora van a tener uno solo. También yo cuando voy a acceder, traigo ya las dos direcciones, 100 y la 104. Exactamente, traes la palabra 100 y la dirección 104. O sea, si se hace otro acceso, pero ya lo tenemos con el acierto. En el mismo acceso traes 2 palabras. De eso se trata. Traes un bloque, que tu bloque va a contener 2 palabras. Y después programas de cuál es el segundo acceso. Ya no es, o sea, no, tu programa va a querer hacer el segundo acceso. ¿Qué es lo que va a pasar? Che, es mucho más rápido ahora. ¿Entendés? Porque ya lo tiene al dato. Ya está en la memoria rápida, no hace falta ir a buscarlo de lenta. Pero ahora voy a tener un caché más chico. Bueno, si mantenés, depende de qué es lo que cambiás. O sea, ¿por qué decís que el caché es más chico? Si vos mantenés el mismo tamaño del caché, si vos querés mantener el mismo tamaño del caché y duplicás esto, tenés que achicar la cantidad de bloques. Sí. Pero podés duplicarlo sin manteniendo la cantidad de bloques, digamos, y aumentar el tamaño. Ahí es mi duda, digamos. Yo tengo, por ejemplo, en la 104 tengo la 104 y la 108. Y en la 100 Sí. tengo la 100 y la 104. No. Es buenísima la pregunta de Fausto. Me dice, ahora yo si tengo 2 bloques, yo traigo, por ejemplo, en el primer bloque está la palabra 100 y la palabra 104. Entonces, en el segundo bloque va a estar la 104 y la 108. No, en el segundo bloque va a estar la 108 y la 112, llamémosle. ¿Me entendés? Entonces, las palabras se van ubicando según cada bloque. Y fíjense que eso da la pauta de que ya el mapeo y dónde va cada palabra en cada bloque ya me cambia. Porque ya no puedo usar la función módulo que teníamos antes. ¿Lo ven? Que si ahora la 100 y la 104 van a parar al mismo bloque y recién el bloque siguiente va a la 108, antes utilizábamos una función módulo, ¿se acuerdan? Con los bits menos significativos y ahora ya no va más eso. Porque ahora 100 y 104 van a parar al mismo lugar y la 108 es la que recién cambia. Si le haces un shift, sí, de algún modo. Sí. Después ya estamos en la duda, digamos. Estamos hablando de que cada bloque tiene la 100 y la 104, digamos, en cuanto a bloques. Sí, Entonces, y así, digamos, todos, ya están todos con dos. todos con Y dos. yo pido primero la 100, después pido la 108, después la 116, después pido la 104. ¿Me la daría porque ya se la mandó con la 100 o haría el acceso? Es muy buena la pregunta de Benjamín. ¿Entendieron todos? Podría no haberlo mandado. Supongamos que yo tengo... Vamos a dibujarlo. La pantalla. Sí, vamos a cambiar por primero acá. Supongamos que tenemos nuestro caché con bloques de 2 palabras. Vamos a hacer un caché más bien chico nomás, porque es para el ejemplo. Supongamos que accedemos a la palabra 100. ¿Estamos? Y cuando yo accedo a la 100, se carga automáticamente la 104 también. ¿Por qué? Porque siempre transfiero bloque. ¿Estamos? Después accedo, como dice el ejemplo de Benjamín, accedo a la 108. O sea, mis accesos son load 100, load 108. Entonces me carga la 108 y automáticamente me trae la 112. ¿Me siguen? Después hago un load de 116. Entonces voy a tener 116 siempre en decimal, ¿no? Para hacer más fácil los cálculos. La 116 me va a traer automáticamente la 120. ¿Estamos bien? Y después hago un load de 104. La pregunta es el load de 104 es un acierto o es un fallo? Es un acierto. Pero ustedes dicen, pero yo no le accedí nunca. Y ahí está el chiste. O sea, ustedes tienen un dato sin haberlo accedido. Igual la pregunta de Benjamín. Y ahí está la gracia de la localidad espacial. ¿Estamos? O sea, eso es lo que yo le había consultado. Ya no es necesario volver a acceder. Ya no es necesario volver a acceder. O sea, accedes,
porque tu programa necesita esto, pero tu dato, o sea, vos ya el caché ya lo tienes. Entonces vos normalmente acá vas a tener un fallo, esto va a ser un fallo, esto va a ser un fallo, y esto va a ser un acierto. Y ese acierto es un acierto por la localidad espacial, porque ustedes van a tener un acierto de un dato que nunca antes fueron a buscar. El beneficio se ve en el tiempo. El beneficio va a ser que esto se va a ejecutar más rápido que en el caso que teníamos un solo bloque. Porque este acceso demora mucho menos que estos otros. ¿Se entiende? Igual, mi pregunta es, ¿la lógica que definiría entre 100 y 104 estaría antes o daría, o sea, antes de que... ¿A qué te referís con la lógica que distingue 100 y 104? Sí, porque digamos, voy a tener 64 bits, pero... Ah, ¿cómo sabés si accedes a la 104? Bueno, ahora yo les hago... está bien la pregunta de Agustín y yo les cambio un poquito el ejemplo. Vamos a borrar todos mis accesos. ¿Y qué pasa si yo empiezo acá, en este mismo ejemplo, empiezo con un load 104? Voy a tener un fallo, está claro, voy a tener un fallo. Pero el tema es, ¿cómo me carga? Opción, ¿me carga 100 y 104 o me carga 104 y 108? 100 y 104, ¿están seguros? Tienen mucha confianza. Sí, carga 100, carga la 104 y me trae la 100. Pero también sería como dice, depende de cómo armamos el mapeo. Exactamente. ¿Y cómo arman el mapeo? Esa es la pregunta que venía después. Pero bueno. Grande, déjame. Tiene alma de director de cine o de cámara. Nótese este. Siempre voy a tener una etiqueta por bloque. ¿Vamos? El bloque ahora va a tener más palabras, pero siempre la etiqueta es una por bloque. El índice siempre es uno por bloque. Siempre el índice me selecciona un bloque. Pero justamente me selecciona una etiqueta también. ¿Vamos? No es por palabra, es por bloque la etiqueta. Y la dirección se va a descomponer en 3 campos. Pero ustedes dicen, pero ya teníamos 3 campos. Bueno, ahora va a ser los m bits más significativos van a indicar el offset del byte o de la palabra dentro del bloque. Después voy a tener los n bits para determinar el índice y lo que me queda va a ser etiqueta. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el offset ya no es necesariamente el offset de byte. Es el offset de bloque y el de byte. Tendríamos 2 categorías de offset. Hay 2 categorías de offset, exactamente. Y por eso viene la diapositiva siguiente, donde están las 2 categorías, que es un offset de bloque y un offset de byte. Porque dice que dentro del offset general se tiene que incluir también el offset de la palabra dentro del bloque y del byte dentro de la palabra. Sí. Eso solo depende del bit, o sea, de la posición del bit, del offset. Porque si es de, o sea, si tengo 4 bytes, entonces van a ser los 2 primeros bits para el byte y el resto para el bloque. Exactamente. Los bits más significativos. Los menos, siempre menos. No. Corresponde el offset. Ah, los bits más significativos del offset son los offsets de bloque. Sí, exactamente. Entonces, el offset en realidad es el offset de bloque más el offset de byte. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Supongamos que tengo un bloque de 16 bytes. ¿Estamos? Para direccionar esos 16 bytes, yo voy a necesitar 4 bits. ¿Está claro? Ahora, esos 4 bits o esos 16 bytes pueden ser todas esas combinaciones. ¿Está? Pueden ser que yo tenga 16 palabras de un byte. O pueden ser 8 palabras de 2 bytes. O 4 palabras de 4 bytes. O 2 palabras de 8 bytes. O una palabra de 16 bytes. ¿Estamos? Dependiendo del tamaño de la palabra.
¿Estamos? Pero ¿de cuánto es el bloque? El bloque es de 16 bytes. ¿Estamos? Entonces, el bloque de hardware que ustedes compran y pagan, porque ustedes le traen, sacan la caja y tienen un chip, y el chip tiene un caché con un bloque fijo. ¿Estamos? Después ustedes van a ver, depende del sistema operativo que le pongan, depende del ISA, depende de un montón de cosas más, cuánto es el tamaño de la palabra y demás. Entonces, el bloque de caché va a ser de 16 bytes. ¿Estamos? Pero después ustedes, por configuración, llamémosle, van a ver cuántos de esos bits van a ser para diferenciar el offset de palabra y cuánto es el offset de bloque. Profe, en nuestro caso, que las palabras son de 4 bytes, utilizaremos el offset, los 4 bits, los dos más significativos para elegir la palabra. Exactamente. Supongamos que tenemos un bloque de 16 bytes, nosotros utilizaríamos los 2 bits menos significativos para distinguir el byte dentro de la palabra. Los 2 bits siguientes para distinguir la palabra dentro del bloque. Y después el índice y lo que queda etiqueta. Pero eso para el caché es completamente transparente, da igual cualquiera de configuración. Para el caché es transparente, porque el caché, ¿qué es lo que va a necesitar? Va a decir, yo tengo un bloque de 16 bytes. ¿Cuántos bits necesito? 4. ¿Estamos? Después, ¿cómo los acomodas vos? Eso ya te historia. A la palabra dentro del bloque también se le dice bloque. Porque ahí dice offset de bloque más offset de byte. Bueno, el offset de bloque es el offset de palabra. Sí, se lo suele llamar block offset, o sea, es un offset dentro del bloque, si lo quieres ver así. ¿Me sigue? ¿Vamos bien? Va, maravilloso. Entonces veamos un ejemplo más. Supongamos ahora que tenemos un caché de mapeo directo. Y yo les voy cambiando los números a propósito. ¿Estamos? ¿Para qué? Para que vuelvan a recalcular y vean si hacen bien los cálculos. Son mentales, pero fíjense que no son tan difíciles. El tema es ganar cancha. Supongamos que hay mapeo directo y tiene 256 bloques de 16 palabras. Cada bloque. Cada palabra es de 4 bytes, que es accedido por direcciones de 32 bits. Primera pregunta. ¿Qué tamaño tiene el bloque? 6 por 4, 48 bytes. 48 dice máximo. No. No. No dice máximo. 6 por 4. 16 por 4. O sea, cada bloque va a ser de 16 palabras de 4 bytes cada una. Entonces va a tener 64 bytes el bloque. Entonces, de vuelta. Ahora, esto, que antes era de 1 byte, ahora va a ser de 64 bytes. El ancho. ¿Está? ¿Qué tamaño tiene el caché? Esto va a ser de 256. Entonces, ¿qué tamaño tiene? 16 kilobytes, porque son 256 filas por 64 bytes de ancho. Eso me da 256 kilobytes. Por las dudas, la manera fácil de hacerlo es 256 por 64, esto es 2 a la 8, y esto es 2 a la 6, esto es 2 a la 14. Y 2 a la 14 es 2 a la 4 por 2 a la 10. 2 a la 4 es 16 y esto es K. Vamos a mostrarlo levemente para que vean el dibujito Tuquín. Saludos Tuquín. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Entonces, ya sabemos qué tamaño tiene el bloque, qué tamaño tiene el caché. ¿Cuántos bits necesitamos para el offset de bloque?
serían 4 para direccionar la palabra y 2 para Por el tamaño 4. Acá está preguntando el offset de bloque. El offset de bloque necesita 4 bits. ¿Por qué? 16 palabras. Porque son 16 palabras. De todas maneras, no está mal la observación de ustedes que en total van a estar, para el offset, en total van a ser 6 bits. ¿Por qué? Porque en total el bloque tiene 64 bytes. ¿Estamos? Por eso, O sea, no al 6, digamos, los 74 y esos dos. esos 6 bits lo partís en 4 y 2. Claro, esos dos ya serían para los 4 bytes de una sola palabra. Claro, sí, los dos son para los 4 bytes de una sola palabra. Exactamente. Está afilado, Brian, hoy. ¿Cuántos bits tiene el índice? 8, ya parece pavísima la pregunta. ¿Está claro por qué 8? Porque tengo 256 bloques. ¿Cuántos bits me queda para la etiqueta? 18. La cantidad de... 8 más los 6 de offset son 14. 0 menos 14. Hay una resta, vamos. 18 por ahí. 32, el tamaño de las direcciones. Menos el índice, que es de 8, me quedan 24. Menos el offset, en total, que eran 6, me quedan 18. ¿Estamos? Fíjense que las formas son las mismas. ¿Estamos? Solamente que vamos haciendo cada vez un poco más complicado. ¿Cómo accedemos y cómo determinamos cómo es el dibujito de este caché? Igual que el mismo que el otro. Casi. Por la única diferencia es que yo ahora cuando le pido un dato, yo le pido la palabra 104, el caché me tiene que devolver la 104 al procesador. Es la única diferencia. O sea, primero mira el índice y después mira el offset. Primero mire el índice, siempre. Con el índice obtiene un bloque. Pero ahora está sí. vacío. El bloque compara la etiqueta para ver si tengo un acierto o no. Pero si tengo un acierto, yo no le tengo que pasar 2 datos al procesador. Le tengo que pasar el que me pidió. Pero no se puede implementar la lógica por afuera, digamos, un recortador de... Va adentro. Esto va adentro. ¿Por qué? Porque el procesador te pidió la palabra 104. ¿Estamos? Porque hizo un load 104. Vos trajiste la 100 porque vos querés aprovechar la calidad espacial. Pero el procesador no sabe si va a pedir la 100, no sé si va a necesitar la 100. Dice, yo no quiero la 100. A mí dame la 104. O sea, creo que ahora estamos viendo cómo se implementaría cuál de todos los bloques que están. ¿Cuál de todas las palabras dentro del mismo bloque? Y el dibujo queda así. Que si se fijan, es bastante parecido. Primero está la dirección arriba, que la separamos. Etiqueta, índice y el offset de bloque, y está el offset de byte también. Esos son los mismos valores que acabamos de definir. ¿Estamos? Entonces yo de la dirección obtengo el índice. Con el índice obtengo un bloque. Ese bloque tiene un bit de validez, una etiqueta y tiene un montón de palabras. Fíjense que dice acá, son 512 bits, que 512 bits son los 64 bytes que vienen. Y tiene 256 bloques. ¿Estamos? Es mucho más ancho que lo que teníamos. Ahora, yo con el índice obtengo el bloque, lo que hago es, me fijo el bit de validez, me fijo la etiqueta que está guardada, la comparo con la de la dirección, y de esa manera tengo un acierto. Es exactamente igual. Pero si tengo un acierto, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a seleccionar 16 palabras. ¿Cuál es la palabra que tengo que mandar? Con el offset de bloque, lo que hago es manejar un multiplexor. Que el multiplexor tiene 16 entradas de 32 bits. ¿Estamos? Y me dice, selecciona la palabra que está acá. Listo. Entonces selecciono esa y se la paso al procesador. Ah, ya la elección del byte, así como hicimos en el ejemplo anterior, ya iría por otra parte. La elección del byte va por otra parte. Pero la de la palabra sí la hace el caché. Pero ahí me seguiría siendo medio por fuera del caché porque si tengo palabras de 16 bits, si por ejemplo 16 va a cambiar, solo va a cambiar lo que va a ser multiplexor. Sí, puede ser, pero esa es la idea. ¿Estamos?
Esa era mi idea, digamos. Eso es lo que Sí, esa es la recién. Por eso, para seleccionar el byte dentro del bloque no se suele usar, pero para usar una palabra dentro de un bloque, sí. Si vos cambiás la cantidad de palabras, te cambia el multiplexor porque te cambia el block offset. ¿Preguntas? ¿Quieren que hagamos un recreo? La forma de... observen lo que dice Joaquín. La forma de determinar un acierto sigue siendo exactamente la misma. Sí, sigue siendo exactamente la misma. Entonces la pregunta era si determinar un acierto, ¿cómo sería determinar un acierto? Y nosotros decimos la misma. Usted dijo casi, pero si era la misma. Sí, la forma de determinar un acierto sigue siendo la misma. El tema es que lo que se le pasa al procesador, no. Entonces se agrega un multiplexor acá, controlado por los bits de offset de bloque. De ahí en más, es la única diferencia. Fíjense que sigue siendo, se hace cada vez más ancho. Esto. ¿No? Y fíjense que ahora, con esto, una observación como la que había hecho Matías hace un rato de, bueno, lo que me va cambiando es el índice que en vez de ir de a 1, va de a varios, según el offset, ahora llega un quilombo. ¿No? ¿Por qué? Porque ya ahora va saltando de a 64 bytes, entonces mejor verlo así como una matriz, una tabla, de este es el bloque 1, bloque 2, bloque 14, y son muy anchos. ¿Por qué? Porque un bloque contiene todas esas palabras. Claro, de 64 bytes en 64 bytes. ¿Hacemos un recreo? Bueno, hacemos un break. Y voltamos. ¿Vas bien? dijo Valentín. Esto es fácil de decir. Yo creo que ya hemos empezado lo que es la receta de complicar para Valentín, pero bueno. Sí, porque tiene el resultado de... Bueno, volviendo después del breve recreo, ya saben que hoy seguimos con tema 11, ya saben que el miércoles no tenemos clase, ya les dije también que el jueves vamos a recuperar la clase del miércoles, aprovechando que no tienen práctica, sería a las 3 de la tarde, vamos a continuar con el tema 11 y sería acá, como ya me preguntaron en la clase del viernes, siempre y cuando no haya paro del colectivo que está anunciado para mañana pasado el jueves. Pero de acá hasta el jueves pueden pasar un montón de cosas. Se puede levantar y volver a hacer el paro 3 veces. Entonces, el jueves vemos. O sea, si hay paro del colectivo, lo que hacemos es probablemente en la clase virtual. ¿Está? Una clase especulativa, ¿no? No, especulativa no, virtual. Físicamente va a ser especulativo. No entendió bien discusión especulativa, Fran. Profe, si es virtual, la puede dejar de 8 a 10. Total, tenemos clase versión a la 10 pues. Bueno, está buena la sugerencia. Vamos viendo. En principio nos vemos el jueves acá. Normal. Pero bueno. Debería publicarse hasta ese entonces el enunciado del laboratorio 2. Y el viernes vamos a tener clase ya normal acá, como siempre. Y ahí vamos a terminar el tema 11. Y capaz que, si tenemos suerte, empezamos con el tema 12. ¿Preguntas con respecto al cronograma? Nada, genial. Entonces, volvamos con algunos, continuemos con el ejemplo del caché del mapeo directo con bloques grandes. Y una cosa que nos había quedado medio pendiente es lo que yo les dije de que ya al hecho de tener varias palabras por bloque, nos cambia la función del mapeo. Entonces ahora, si yo quisiera saber la dirección de memoria 1200, fíjense que ahora ya estoy usando números más grandes, porque ya el 22
va a parar siempre en el mismo lugar. Pero la 1200, ¿a qué bloque va a parar? ¿Cómo sé yo a qué bloque va a parar? Hay que pasar a binario. Falta también. Hay que pasar a binario, pero no solamente pasar a binario. ¿Por qué? Porque ya no puedo hacer dirección, módulo, número de bloques. O sea, no puedo hacer 1200 dividido 256, que era esto. ¿Falta el tamaño? Porque te falta el tamaño del bloque. No debería ser de la palabra que estoy pidiendo, porque no podría ser que yo almaceno palabras de... Puede ser, digamos, por ejemplo, yo tengo un bloque de 8, 16, 24, pongamos, o de último uno de 32, y te digo, tengo dos palabras de 8 y una de 16 almacenado en ese 32, podría ser. En realidad, dos palabras de 8 y una de 16 no puede tener nunca. O sea, son todas de 16 o todas de 32. O todas de 8. Pero digamos, si ya tenemos el índice, digamos, ya voy y ya está. Con el índice seleccionan todo el bloque, seleccionan todas las palabras. Pero de vuelta, es como el ejemplo de acá. Ustedes acceden a la 104. ¿Se acuerdan? Y cuando acceden a la 104 yo les pregunté, ¿qué es lo que meterán en el bloque? ¿100 y 104 o 104 y 108? Y todos me dijeron unánimemente 100 y 104. ¿Se acuerdan? Pero, ¿por qué? O sea, se podría hacer sacarle, o sea, poner en cero los bits del offset y dividirlo en el número de bloques que hay, va a dar el bloque de secundario, Dividir el número de... en el número de bloques. Sí. Bueno, sí. Es curiosamente correcto y genial lo que acaba de decir Joaquín. Es la respuesta correcta, simplemente que él no sé bien cómo la vio, pero la vio. Lo que dijo es, dada la dirección, es como hacer en cero todos los bits de offset. O sea, ponemos en cero todos los bits de offset. Y con eso me va a dar una especie de número de bloque, llamémosle, y a eso le hacemos el módulo, cantidad de bloques, para ver a qué bloque va. Eso con respecto al ejemplo anterior, Esto, que tenemos 16. sí, exactamente. ¿Se entiende lo que dice Joaquín? No. Realmente no sería poner a cero, sino sería hacer un shift a la derecha, porque si no van a quedar los menos significativos. Sería un shift a la derecha, puede ser también. Son más o menos la misma idea. Yo inclusive tengo una tercera variante, que es hacer, porque primero hay que averiguar realmente a qué bloque de memoria va, entonces es hacer un div, hacer una división entera, que es lo mismo que plantean los dos. De alguna manera es, dejemos de lado los bits menos significativos y nos concentremos en el resto. ¿Estamos? ¿Por qué puse 64? Porque esto es el tamaño en bytes. Si esta es la dirección de memoria, que puede ser direccionable de a byte, tengo que poner cuántos bytes tiene. Entonces la dirección 1200, como traigo 64 bytes por bloque, va a corresponder a un bloque 18. O sea, el número de ese bloque de memoria es 18. No es que va a parar el bloque 18. ¿Estamos? Eso va a ser, es como el número de, está puesto ahí llamado bloque de memoria. Sería el bloque de memoria 18, que va a tener muchas palabras, entre las que incluye la dirección 1200. ¿Se entiende? Como sé que es medio complicado, fíjense, el hacer el div, o hacer el shift, o poner a cero los menos significativos, a la larga van a hacer que ese bloque 18 de memoria, que va a tener 16 palabras, va a tener 64 bytes, va a tener todas las direcciones comprendidas entre la 1152 y la 1215. Fíjense que 1152 es lo que planteaba Joaquín de hacer todos los bits menos significativos en cero. En binario este es mucho más fácil, te lo garantizo, pero son números grandes. Sí. ¿Estamos? Y si lo quieren ver con palabras, es lo mismo. La dirección de memoria 1200 va a pasar a ser la palabra 300, porque las palabras son de 4 bytes. Entonces hay que dividir todo en 4.
Entonces, las palabras son de 4 bytes. Entonces, la dirección de memoria 1200, en realidad es como que yo estoy pidiendo la palabra 300. ¿Se entiende? Entonces, ese 300 lo hago división en 16. ¿Por qué 16? Porque tengo 16 palabras por bloque. Y eso me da igual 18. ¿Estamos? Y eso me implica que el bloque contiene las palabras 288 a 303, que es el ejemplo que hemos visto nosotros acá, pero tenemos 16 palabras. Yo quiero acceder a la palabra 300, la palabra 300 va a parar a la mitad, o más cerca del final en realidad. Y el bloque me va a traer las palabras 288 a 303. Rosa, me confundí ahí en la 288, 303. ¿Qué diferencia había con la anterior que va desde 1152? Estas son palabras, estas son direcciones de memoria. La palabra 288, como son cada palabra de 4 bytes, lo multiplicas por 4 y esto te da 1152. La palabra 288 está ubicada en la dirección de memoria 1152. Y cada una de las palabras contendría 4 direcciones. Claro, 4 bytes. Esto para que después lo repasen. El laboratorio, bueno, practica bastante con esto. Es que es como hacer un factor común, sacar un multiplicador, componerlo. Sí. Porque otra sería ya directamente pasar todo a binario y despreciar el... ¿También? Sí. Si vos lo haces todo, que es lo que ha dicho Joaquín, lo pasas todo a binario y desprecias el offset, vas a estar haciendo todos tus cálculos. Pero capaz que depende de la dirección, capaz que pasar a binario es más fácil, más difícil. Entonces eso ya depende de cada uno. Yo les muestro alternativas. Cada uno haga como... No, por eso, cada uno lo hace como le guste. Lo que yo había dicho es imaginando los números binarios. Entonces, Es que no entiendo cómo lo harías con binario puro, pero bueno. Los bits menos significativos del offset hacemos todos ceros. O hacer el shift, como te planteaba Máximo. Hacer un shift, o sea, es despreciarlo de alguna manera a todos los bits menos significativos y quédate con los que siguen. Los que siguen te van a dar un 18. Seguro. A ver. Eso lo consideramos los bits del índice, digamos, no Claro, solo los del índice. A ver, por las dudas, vamos a borrar un poco esto. Alguno que me haga rápido cómo se escribe 1200 en binario. ¿No he puesto el pizarrón? ¿Sí? 1200 en base 10, ¿cómo se escribe en binario? Sí, dale. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 4, 0. Por las dudas, alguno verifique. Ese sería el 1200 en base 2. ¿Estamos? ¿Qué es lo que haríamos nosotros con esto? Supongamos que esta es mi dirección. Yo de acá digo, estos 2 bits son el offset de byte. Estos 4 bits hasta acá son el offset de palabra dentro del bloque. Porque las palabras los bloques eran de 16 palabras y las palabras eran de 4 bytes. ¿Estamos? Entonces yo, para saber a qué bloque se corresponde esto, me quedo con lo que queda. Y eso es un 18. Porque esto es 2, 4, 8, 16. Entonces 16 más 2, 18. ¿Ven? Es lo mismo que planteaba Joaquín de poner todo esto en 0, o lo que planteaba Máximo de hacer un shift. Lo que estamos haciendo con ese div todo lo demás es decir, esto
iría a parar, el índice sería un 18. ¿Estamos? Pero ahora, ¿qué es lo que pasa en realidad? Esto acá ha puesto unos cuantos bits, esto en realidad tiene varios ceros más acá. Y varios más, está lleno de ceros para acá. Son 32, de los cuales yo voy a tomar 10 como índice. Entonces, esto me da un 18, pero va a haber muchos otros que van a ser otros números más grandes y que tengo que ver a qué bloque realmente va del caché. Y acá nos preguntan a qué bloque de caché sería, qué bloque de memoria. ¿A qué bloque del caché? ¿A cuál de los 256 va a parar? Entonces, como este es, me falta hacer eso. Ahí hago la misma fórmula anterior. El 18 que me obtengo de esto, haciéndolo en módulo 256, me da 18. Entonces va a parar el bloque de caché 18. ¿Por qué? Porque tengo todos los demás 0. Porque mi índice sería, vamos a poner con azul, sería 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10. Este sería los 10 bits del índice. ¿Se entiende? Más o menos. Sí. Eso que hizo el último era para pasar de palabras al bloque, digo. Eso que hice al último es para ver, no, para ver a qué bloque de caché va. Es la misma fórmula de acá arriba. Lo que pasa es que ya no utilizo la dirección para saber a dónde voy, sino que utilizo la dirección dividida. O el índice. O el índice. ¿Sí? La próxima digo más en, sería el bloque de caché, pero no debemos indicar a cuál de todas las palabras. No nos pide eso. No te pide eso usualmente, pero lo vas a sacar de aquí. ¿Entendés? Fíjate que en este caso la palabra 1200 va a ser la palabra 12 del bloque de 16. Por eso vos tenés, fíjate que tu bloque va de las palabras 288 a la 303. La palabra 300 es la 12 de tu bloque de 16. Esto es práctica. A medida que hagan más y más y más ejercicios, van a ver que es mecánico y que eventualmente sale. Eventualmente. ¿No? Saldrá este año, saldrá el año que viene, pero en algún momento sale. ¿No? Sí. Me perdí un poco ahí en la final de todo. ¿Qué determinaría entonces el primer número que calculamos? Este 18 es como dice Brian. No, este 18 es qué número de índice tenés. ¿Qué número tiene tu índice? Claro, el No, fila. no, porque vamos de vuelta. No es la fila. No. O sea, es la fila 18 de la 256. No, ese es el segundo. Claro, eso es lo que yo no entiendo. Por eso, la fila 18 de las 256 es lo que hacemos acá. Este no es la columna, el bloque. No, esto no es ninguna columna. Esto es la fila 18 de las 256. Lo que hace este, que también es 18 y por eso los confunde a ustedes, es por el número de la dirección. Supongamos una dirección mucho más grande. Supongamos una dirección que no sea 1200, que sea 1.200.000. En decimal. No tengo ni idea cómo se convierte eso a binario. Pero eso me va a dar... De abajo, lo que hacemos abajo sería, para ver qué dirección se sobreescribiría si este se va del 256. O sea, si coincide, sí, porque es el mismo. sí, pero
es más fácil que eso. O sea, lo que decís es correcto. Pero de vuelta, esto es, ¿a qué bloque de los 256 va a parar? Que es lo que veníamos haciendo antes. ¿Estamos? La clave está, ¿qué hemos hecho acá? Eso es lo que cambia. Lo que hemos hecho es que, porque supongamos que tenemos una dirección mucho más grande. Mucho más grande. ¿Estamos? Cuando yo la divida en 64 bytes, ¿cuánto me va a dar esto dividido en 64? La parte entera me da 18.750 en decimal. ¿Está? Entonces, vamos de vuelta. Esta es una dirección de memoria. Cuando le hago el div 64 me da 18.750, es a qué bloque de memoria iría a parar. ¿Se entiende? Y ahora tengo que hacer, para saber a qué bloque de cache va, o sea, hago 18.750 módulo 256. ¿A qué se refiere con bloque de memoria? ¿A dónde está ubicado ese bloque en la memoria? Ese bloque con todas esas palabras. O sea, de la memoria de dónde traemos. Sí, de la memoria de dónde traemos. O sea, no sería contar y digamos. ¿Qué tiene que ver el tag? No. Esto sería el valor del índice para esta dirección. ¿Podría ponerle otro el dibujito si no quedamos también con el dibujo? Así podemos ir mejor. El dibujo sería, lo tengo antes. Acá. Entonces. En el dibujo, ¿qué representaría el primero 18? O sea, que sería el 18.700. El primer 18 sería el valor que está contenido acá. O sea, la columna. No, no es la columna. Pero si eso, o sea, si el es el índice. La fila en la que va, Claro, ¿por qué volvemos a dividir? Puedes tener un índice de 300. Porque vos en realidad vas a tener muchos más valores ahí. Ya, o sea, lo que estaríamos haciendo sería dividir toda la memoria que tenemos, o sea, la memoria grande y lenta, la dividimos en bloques de 16. Palabras. Claro, en Sí. bloques de 16. Sí. Que puede ser más grande, que Sí. en realidad debería ser más grande que el caché. Exactamente. Y a ese, ¿Eso es lo que planteaba vos con el índice de etiqueta? ¿O no? Más o menos. y a ese número lo mapeamos dentro de los bloques. Exactamente. Claro, ahora sí. Joaquín entendió. 1. Vamos. Vamos, no importa. Se empieza por 1. Siempre se empieza por 1. Después vamos a ver. No es el valor que está ahí. O sea, es el valor que está, en realidad, entre algunos campos de estos dos, digamos. Porque la dirección es más grande. El 18 da la casualidad que estábamos llenos de ceros. Entonces lo simplificamos. Pero cuando tenemos que mapear el bloque 18.750, ¿a dónde lo pongo en el caché? Si solamente tengo 256. ¿Se entiende? Entonces sí era eso. Entonces sí era, por eso. Yo no te había entendido bien. Perdón. ¿Entienden con este ejemplo con números más grandes? O sea, ese 200.000. Sí. Todos los bits de. Sería todos los bits. Bien, 18.000 es 750. Sería todos los bits menos los 6 menos significativos. Sería estos 18 más estos 8. Estos 26. Capaz que eso es lo que yo me refiero con bloque de memoria. Bloque de memoria es los bloques que son identificados unívocamente por el índice y la etiqueta. En este caso, 26 bits. Y eso, decir bloque de memoria serían, están en la memoria y lo que vamos, por decirlo así, moviéndonos de a 16 bytes. De 16 palabras, de 64 bytes. Sí. Entonces, la dirección 15750 es la dirección en la que está ese dato, pero en la memoria del nivel más bajo. No, no necesariamente. La dirección esta es a qué bloque de 64 bytes
está el dato que vos querés. Claro, seguro. Por eso lo divide en 64 bytes. ¿Estamos? Y a este número le hacen el módulo 256 para ver a qué bloque de calle va. ¿Cuánto da 18750 módulo 256? Se cuenta el resto. 62. O sea, esto viene a ser 62. De los 256 bloques, va a parar esta palabra al bloque 62. Y aún nos falta ver cómo sacamos la columna. Pero la columna Y aún te falta ver, sí, te falta ver cómo sacar la columna. ¿Cómo sacar la columna? Con el bloque de offset. La columna, ¿cuál de estas lo sacas con el bloque de offset? Entonces, ¿cuánto va a ser? Y probablemente esto me va a quedar un 0. Seguro, no estoy seguro, pero hay que pasar a binario, hay que... Me da que va a ser la primera, pero... Y acá va a ser, claro, va a ser 18.750. Lo mismo. Va a ser este número por 64 y este por número por 65 menos 1. Lo que me pregunta Matías es cómo hacemos para calcular el rango de cuáles son las palabras que están, o las direcciones que están en ese bloque. O sea, ¿qué palabras van a estar en el bloque 62? O en el bloque 18.750. ¿O qué direcciones van a estar en el bloque 18.750? Y lo hacen lo mismo. ¿Cómo hacemos para calcular este 1152? Hacemos 18 por 64. ¿Y cómo hacemos para calcular 1215? 19 por 64 menos 1. Y con palabras es lo mismo. ¿Vieron que yo dije que se iba a complicar un poco? Y todavía falta, ¿no? Sí, el concepto de bloque. ¿Cómo? Ah, bien. Que le digamos al ingeniero Valentín que se consulta. Como el nivel teórico no lo termino de ver, a un nivel práctico pasamos una ecuación para poder calcular así las problemas. Hay una ecuación, creo que en el laboratorio se les va a dar una ecuación para que ustedes hagan lo que quieran hacer con la ecuación. Yo lo que termino usando es el número que yo quiero, el más que quiera le corresponde. Luego hago la división por mi cantidad de columna y ese resultado le hago un mod con la cantidad de filas. Sí, eso es. Me he hecho una receta y de cocina de la clase. Está bien. el primer No puede cambiar. El primer sería igual ¿Estamos? Bueno, y ahora va un par de preguntas más. ¿Qué pasa si mantenemos el tamaño total del caché, que era de 16 kilobytes, pero en realidad aumentamos el tamaño del bloque a 32 palabras? Tendría la mitad el índice máximo, digamos. ¿Qué cambia? O sea, el índice no cambia. Pero no queda el tamaño total. Claro, si duplicamos el ancho del bloque, deberíamos disminuir el índice. y aumentar un número. Bien. Entonces, lo primero es, como el bloque es más grande, el offset es más grande. ¿Está claro? Para todos. Como el tamaño total mantenemos constante, entonces el índice es más chico. Y como es por 2 hay un bit de diferencia. Exactamente. O el índice sería, hacemos un bit más grande el offset, un bit más chico el índice. ¿Está claro eso para todos? Y lo importante es que, fíjense, detalle, la suma de índice más offset se mantiene constante. ¿Por qué? Porque la suma de índice más offset me da unidad del tamaño del caché. ¿Y ahí? Si ustedes se fijan,
en los ejemplos, en todos los ejemplos anteriores, repasen en las diapositivas, todos los dibujitos anteriores, tengo que hay un montón por el cronograma. Pero tú vas a hacerlo en ese tamaño. Acá tenemos 8 bits de índice más 6 bits en total de offset, eran 14 bits. Y dijimos que el caché era de 2 a la 14, era el número de bloques por el offset, 2 a la 14, 16K. Entonces, el número de los bits de índice más los bits de offset en total, ¿estamos?, me da una pauta del tamaño del caché en el caso de que sea de mapeo directo, que es el único caso que vamos viendo. Por supuesto. Recién vamos por la mitad de las complicaciones. Sin embargo, les quiero dar un par de observaciones y comentarios sobre esto. En principio vamos viendo que me conviene tener bloques más grandes, porque bloques más grandes me va a permitir aprovechar mejor la localidad espacial. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo pido la palabra 1000. Y si yo en vez de traer, o sea, cuando traigo la 1000, traigo la 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, etc. Entonces yo después cuando pida la siguiente ya la debe tener aciertos. Entonces está buenísimo. Cuanto más grande mejor. Entonces la pregunta es, ¿cuanto más grande mejor? Depende. Bien, Fausto, está atento. Entonces, en principio es tener bloques más grandes, aprovecha mejor la localidad espacial y me reduce el número de fallos, me reduce la tasa de fallos. ¿Está claro eso para todos? Pero, si yo aumento el tamaño de los bloques y dejo fijo el tamaño, me reduce la cantidad de bloques. ¿Estamos? Y si reduzco la cantidad de bloques, tengo menos localidad temporal y puedo tener más fallos. ¿Por qué? Porque ahora almaceno menos bloques. ¿Estamos? Entonces, ahí ya ustedes ven que lo primero es que hay un compromiso entre el tamaño del bloque y tasa de fallo. A veces puede ser conveniente tener más bloques y a veces no. Profe, eso es lo que quería consultar con respecto al ejemplo, porque, o sea, sí o sí nuestro objetivo es mantener el tamaño del... No, yo les planteé un ejemplo en el cual mantengo el tamaño constante. Si quisiéramos, agregamos el bit de offset y mantenemos el índice. Si quisieras, poder decir, bueno, hago un caché el doble más grande, entonces duplico el tamaño del bloque, mantengo la cantidad constante de bloques, pero va, tengo un caché más grande, ¿y qué pasa cuando tengo un caché más grande? Un caché más caro. Entonces, ¿es mejor? Y sí, pero cuesta más. Pero por lo pronto el compromiso entre el tamaño del bloque y tasa de fallos. Y además, fíjense, bloques más grandes me aumentan la penalidad por fallo. ¿Por qué? Porque tengo que traer más datos del nivel anterior. O sea, no es lo mismo traer 32 bits para una palabra que trae 4 bytes que traer 64 bytes. Entonces, no necesariamente es lo mismo, capaz que sea más lento. Entonces, el tema es que tener menos fallos, pero si la penalidad es más grande, ¿será conveniente o no? De vuelta. Otra vez depende. Y eso me da una idea de que tengo que buscar alguna manera de relacionar esas variables. ¿Estamos? Para ver qué me conviene. ¿Me conviene siempre tener más fallos? Y no sé. Profe, en ese ítem que dice el compromiso y el tamaño del bloque tasa de fallo, es como que estaremos haciendo énfasis en lo que sería el precio y en este caso lo que sería la performance. Lo último. No necesariamente en precio acá. Acá lo que te dice es que aumentar el tamaño del bloque a veces te va a disminuir la tasa de falla y otras veces no. Entonces, a veces puede ser bueno y otras veces no. Claro, ahí está vinculada a la performance. Vinculada a la performance y otros factores. Mirá lo que te muestro acá. Esto es un gráfico que se hizo de tasa de fallos en función del tamaño del bloque, en bytes. ¿Estamos? Y se lo probó para cachés de mapeo directo de distinto tamaño. 4K, 16K, 64K y 256K. En realidad son más, pero están puestos ahí el grafiquito. ¿Y qué pueden ver? Que en general partimos de un bloque de un determinado tamaño. Cuando aumentamos el bloque,
en general la tasa de fallos baja, lo cual es coincidente con lo que venimos diciendo, aumenta la localidad espacial. Cuando aumentamos de vuelta, ya baja pero menos, y ahí inclusive capaz que ya no sé si en el primero empieza a subir un poquito, de acá no tengo perspectiva. Cuando aumentamos más el tamaño del bloque, ya vemos que con los calles chicos, ya la tasa de fallos vuelve a aumentar. Cuando el calle es más o menos chico, aumenta pero poquito. ¿Qué es lo que sería del eje vertical? Tasa de fallos. Vos la querés que sea lo más baja posible. Entonces, vemos que dependiendo del tamaño del calle y dependiendo del tamaño del bloque, vamos a tener distintas curvas. ¿Cuál sería el tamaño del calle? El tamaño del calle es cada curva. O sea, la curva de arriba es para un calle de 4 kilobytes. La curva de más abajo es para un calle de 256 kilobytes. ¿Se entiende la gráfica? Entonces, supongamos, si ustedes tienen un calle de 4 kilobytes, capaz que quieran tener un bloque de 64 bytes porque es el que menor tasa de fallo les da. Pero si tienen un calle de 64 kilobytes, y capaz que puedan tener un bloque más grande. Pero el bloque más grande con un caché más chico no conviene. ¿Se entiende? Entonces, el tamaño del caché y el tamaño del bloque me van a ayudar a determinar la tasa de fallo. No es que necesariamente más grande es mejor. A veces sí, a veces no. ¿El tamaño del caché involucraría el tamaño total? Tamaño total. O sea, tamaño total de datos, sin contar etiqueta y bit de validez. ¿Preguntas? ¿Es calculable o es... Eso es medible, más que calculable. Entonces no lo pueden hacer? No lo van a poder hacer. O capaz que nos damos mal. Capaz que en una de esas, un ejercicio con algún bloquecito chiquitito, algún lacito, alguna cosa así, te hago que plantees. Pero de vuelta, lo importante es la idea de aumentar el tamaño del bloque. ¿Siempre es bueno? No, no siempre. A veces me puede convenir y si exagero puede ser contraproducente. Eso es lo que quiero que se queden con una idea. Y por otro lado, además de solamente influir en la tasa de fallos, capaz que también influye en la penalidad. Y voy a tener que ver de algún modo cómo compenso con performance. Y ahora sí cortamos acá, porque después viene otro problema que lo vamos a ver en la clase siguiente. Sí, sí. Repasen bien. ¿Quieren un quiz para el jueves? No. Profe, no quiero desaprobar. Profe, ya van a venir bajoneados con las notas de parcial y usted quiere meter un cuí a lo más y le falta el favor.